¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando en contenido y vean que ya hoy estamos en nuestra clase número 14. Nuestra clase número 14 tratará sobre algo que llamamos el método de Aitken. Vamos a utilizar esta estrategia que se conoce como el método de Aitken para poder desarrollar un nuevo método para poder aproximar la solución a una ecuación no lineal. El método de Aitken principalmente se basa cuando nosotros tenemos la idea de las sucesiones. Entonces vamos a recordar un poquito aquí de sucesiones. No nos vamos a meter muy de lleno en el tema de sucesiones porque no es lo que, lo que intento, sino únicamente lo que me interesa es que nosotros podamos recordar ciertos elementos, ciertas características de las sucesiones que nos permitan a nosotros pues, poder aplicar bien el método de Aitken para desarrollar una estrategia para poder aprovecharla y así utilizar otro método para la solución de ecuaciones no lineales. Recordemos entonces algún elemento. Bueno, antes que todo, el método de Aitken generalmente se conoce como el método delta cuadrado, es decir, este símbolo, recuerden delta cuadrado de Aitken. Pero pues por fines prácticos yo voy a hablar aquí simplemente a referirme a este como el método de Aitken. El método de Aitken es una estrategia que se utiliza en las sucesiones para poder acelerar una convergencia. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos ciertas cosas. Recuérdense que una convergencia se puede definir o se puede describir como A sub n, donde esta A sub n pues, sería simplemente una sucesión, una secuencia de números, donde A sub n sería el término que se encuentra en la enésima posición de esa sucesión. En este caso, pues, por ejemplo, imagínense que yo tengo aquí una sucesión dada por un medio, coma, un cuarto, coma, un sexto, coma, un octavo, coma, y así sucesivamente hasta el infinito. Ahí tendríamos entonces una sucesión. Esta sucesión, si nos damos cuenta, pues es el inverso de los n pares. ¿Sí? El primer par, el segundo par, el tercer par, cuarto par, y así sucesivamente inverso. Es una secuencia de números que sigue una regla específica, en este caso. Nosotros podemos tener sucesiones de diferente forma. Y nosotros podemos saber si esta sucesión puede converger, indicándonos o haciéndonos una idea en la que necesitamos determinar el límite de la expresión del enésimo determinado a sub n cuando n tiende al infinito. Si este límite existe, entonces nosotros decimos que la sucesión converge a un valor L. Por fines prácticos de lo que necesitamos, voy a suponer que esta sucesión converge pues, a un valor cualquiera que vamos a llamar ahora P, porque me va a servir. Otra sucesión, en la que nos vamos a basar y la que nos vamos a utilizar como referencia, podría ser esta, A sub n, en la que podríamos escribir aquí raíz cuadrada de 2, raíz cuarta de 2, raíz octava de 2, raíz 16ª de 2, y así sucesivamente. Vean que aquí tenemos una sucesión, vean que aquí se redondea, no es necesario escribir el 2, pero pues, por fines prácticos, para que notemos que hay una raíz cuadrada. Tenemos entonces aquí una sucesión que me está indicando las raíces de potencias de 2 del propio 2. ¿Sí? Esta sucesión puede converger o puede no converger, es decir, aquí nunca se va a acercar a un número específico, decimos que la sucesión diverge, pero en este caso la sucesión sí va a converger. ¿A qué valor va a converger? Pues esa sería la idea del valor que nosotros vamos a intentar determinar. Entonces imaginemos que esta sucesión converge, y esta sucesión converge a un valor que vamos a llamar P. Es decir, después de muchos valores, nosotros vamos a ir viendo que los valores, los resultados de estas raíces de potencias 2 de 2, van a converger, es decir, se van pareciendo mucho a este valor P. Sin embargo, existe una estrategia en la que nosotros no necesitamos utilizar toda la secuencia para darnos cuenta de que existe una convergencia, que es a lo que se le conoce como una convergencia acelerada. Lo que vamos a intentar hacer es acelerar, es decir, si nosotros tenemos aquí la sucesión en la que vamos viendo el orden de los términos, lo que vamos a intentar ver es que el primer término, por ejemplo, sea este. El segundo término de una sucesión acelerada, pues posiblemente sea esta.
el tercer término de una sucesión acelerada va a ser otro término que va a estar más adelante en esta sucesión. Entonces lo que voy a hacer es encontrar una estrategia que me permita ir adelantando los términos o saltándome los términos para ir viendo la convergencia de esta sucesión. Para eso supónganse que nosotros vamos a tomar tres términos de esta sucesión. Por ejemplo, el término a sub n, que se encuentra en la enésima posición, el término a sub n más 1, es decir, una posición después, y el término a sub n más 2. Hemos tomado entonces tres elementos de esa sucesión consecutivos. Cuando nosotros tomamos tres términos de una sucesión consecutivos en la que n es lo suficientemente grande, es decir, estamos hablando de elementos muy adelante en la sucesión, pues resulta, siempre que ésta crezca de forma lineal, nosotros estamos seguros que aproximadamente se cumple la razón entre ciertas cantidades. Es decir, la diferencia entre el término sub n más 1 menos p, donde p es el valor de la convergencia del elemento, dividido el término a sub n menos p, es aproximadamente igual a la razón entre el término n sub 2 menos p dividido a sub n más 1 menos p. Les mencioné que estos elementos son elementos que se encuentran muy alejados en la sucesión. Estas razones son aproximadamente igual y me va a permitir a mí tratar de determinar cómo puedo calcular el valor de p si conozco tres términos sucesivos de esta sucesión, consecutivos, de esta sucesión, para poder determinar si existe una convergencia. Para eso vamos a despejar simplemente aquí el valor de p. Esta expresión, vean, podemos pasarla al otro lado a multiplicar, al igual que esta al otro lado a multiplicar. Observen de que cuando estas dos expresiones se multipliquen a ser idénticas, podríamos escribir simplemente a sub n más 1 menos p, todo esto elevado al cuadrado, y eso es aproximadamente igual a la expresión a sub n más 2 menos p multiplicado por la expresión a sub n menos p. ¿Sí? Y observen, es aproximadamente igual, es decir, son términos muy parecidos, no estoy diciendo que son iguales. Vamos a desarrollar los términos o vamos a desarrollar los productos que tenemos aquí para ver los términos que tenemos. Vamos a elevar al cuadrado la primera cantidad. Me quedaría a sub n más 1 al cuadrado menos 2 veces a sub n más 1 por p más p al cuadrado. Recuérdense que p es el valor de la convergencia, es decir, el valor a las que se están acercando los términos enésimos cuando estamos en valores muy grandes. Este valor es aproximadamente igual si multiplicamos esto. Esta multiplicación la podemos hacer término a término. Sería a sub n más 2 por a sub n menos a sub n más 2 por p menos a sub n por p más p elevado al cuadrado. Y observen que, pues, a pesar de que son términos aproximadamente iguales, pues yo puedo cancelar estos de aquí. Y me va a quedar entonces que las expresiones que tienen p son únicamente esta de por aquí, esta de por aquí y esta de por aquí, las cuales las voy a agrupar en un lado de esta cuasi ecuación. Y los que no tienen p los voy a dejar del otro lado de la cuasi ecuación. Entonces en este caso me quedaría aquí, le cambié el color, a sub n más 2 por p menos 2 a sub n más 1 por p. Vean que este término a sub n más 2 por p es este que tenemos por acá. Y por último, ese término que tenemos por aquí, que pasa positivo, más a sub n por p. Vean que lo único que hice fue reordenarlos para tener aquí a sub n más 2, a sub n más 1 y aquí a sub n, a pesar de que no tienen los signos iguales. Y del otro lado, pues vamos a tener que esto es casi igual a la expresión a los elementos que no tienen p, que nos quedó a sub n más 2 por a sub n menos a sub n más 1 al cuadrado. En esta expresión nosotros tenemos un factor común que es p y podríamos despejar. Si factorizamos y despejamos, entonces me va a quedar que el valor p lo podemos aproximar en términos de tres elementos consecutivos de la sucesión. En este caso serían a sub n más 2 por a sub n menos a sub n más 1 al cuadrado. Todo esto dividido entre la expresión a sub n más 2 menos 2 veces a sub n más 1 más a sub n. Nosotros podemos simplificar esta expresión. Podemos hacerle algo todavía.
Podríamos, bueno, hay dos formas posibles de hacer esto. Podríamos realizar la división. Esta expresión a sub n más 2 por a sub n menos a sub n más 1 al cuadrado dividido, es decir, realizar la división tal como lo tenemos aquí, para obtener un resultado. Se puede, no hay ningún inconveniente. O podríamos hacer una estrategia algebraica en la que vamos a sumar y restar ciertos elementos. En este caso, pues vamos a realizar la segunda opción, que es un poco más visual. Le voy a sumar ciertas cantidades para que esta expresión sea, entre comillas, un poquito más fácil de poder visualizar o más fácil de poder aprender. Entonces, esta expresión P, que me aproxima el valor de la convergencia de una sucesión, le voy a sumar dos cantidades. Le voy a sumar la cantidad, o le voy a agregar la cantidad a sub n cuadrado. Vean, esta se la estoy agregando. Esta no estaba inicialmente, se la estoy agregando. Le voy a agregar también la cantidad menos 2 a sub n por a sub n más 1. Vean que esta cantidad tampoco estaba, pero esta se la estoy restando. Y le voy a sumar la expresión a sub n más 2 por a sub n. Esta expresión, bueno, no se la he sumado. Esta es prácticamente esta, ¿no? Sí la estoy sumando, pero no es que la esté agregando más. Es esta que ya tenemos aquí. Luego, voy a colocar la expresión menos a sub n más 1 al cuadrado. El haber agregado estas expresiones en el numerador es trampa, por lo que procedería ahora a quitarla. Entonces aquí más 2a sub n por a sub n más 1 menos a sub n al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Ven, aquí estas dos se restarían y se cancelarían. Estas dos se cancelarían, se anularían y volvería a tener exactamente las mismas expresiones que tengo aquí. ¿Pero por qué hice esto? Porque si nosotros notamos, yo puedo agrupar estas cantidades y estas tendrán un factor común. Y al agrupar estas cantidades, pues van a cambiar de signo y vamos a tener allí algo bien peculiar. Pero no le voy a agregar el signo porque quiero agregarlo después. A sub n más 2 menos 2 a sub n más 1 más a sub n. Ahora sí, en esta expresión, vean, tenemos un factor común, dijimos. Entonces me va a quedar aquí que p es aproximadamente igual a el factor común, que es a sub n, y me va a quedar aquí a sub n menos 2 a sub n más 1 más a sub n más 2 menos el factor común, saco el signo y agrupo estas expresiones y me va a quedar a n más 1 al cuadrado menos 2a sub n por a sub n más 1 más a sub n al cuadrado. Estas expresiones tienen la característica de que forman un trinomio cuadrado perfecto, por lo que pues voy a borrarlo y escribirlo como tal, de forma factorizada para que sea un poco más simple. Me quedaría entonces aquí a sub n más 1 menos a sub n, todo esto al cuadrado. Y por supuesto, sin olvidar que todavía esto está dividido entre la expresión a sub n más 2 menos 2 a sub n más 1 más a sub n. Si separamos los términos en el denominador común, es decir, estas expresiones con este denominador menos estas expresiones con este denominador, porque es el denominador común, podemos darnos cuenta de que las expresiones en la primera fracción separada con denominador común se cancelarían estas expresiones, quedándome simplemente el término a sub n. Menos la siguiente cantidad, que sería esta de aquí, que me daría como resultado a sub n más 1 menos a sub n, todo esto al cuadrado, y esto dividido entre la expresión a sub n más 2 menos 2a sub n más 1 más a sub n. Esta expresión que he desarrollado aquí me va a permitir a mí determinar cuál es el valor de la convergencia de una serie, de una sucesión, siempre que yo conozca tres valores consecutivos de esta sucesión. Pero va más allá. Resulta que este cuadrado que nosotros tenemos aquí nos permite acelerar ese procedimiento. ¿Cómo así? Era lo que les mencionaba. Este procedimiento que yo he desarrollado aquí nos va a permitir a nosotros poder adelantar términos y darnos cuenta si estos van a converger a cierto valor. Imagínense que tenemos esta sucesión. Vamos a colocar aquí ciertos valores de esa sucesión. Voy a poner aquí cuál es el valor de n. Y vamos a poner aquí raíz de 2, que voy a poner aquí 2 a la n. Porque ven que cuando n es 1, entonces es simplemente 2. Cuando n es 2 es 4. Cuando n es 3 es 8. Y por eso es que tenemos allí las raíces. Y aquí voy a poner p
acelerado, por así decirlo. Vamos a construir aquí entonces cierta cantidad de valores para poder verificar si esta sucesión tiene una convergencia o no. Observemos aquí 9 términos. Entonces voy a poner aquí mi calculadora. La raíz, no es cierto, así no. De 2 elevado a la x, vamos a ver si me deja escribirlo así. De 2. Y vamos a calcular cuando n es 1, que sería simplemente la raíz de 2. Y el resultado de esto es 1.4142. 14. Calculemos esto cuando n es 2, que sería la raíz cuarta de 2, y me da 1.189207. Calculemos cuando n es 3, que sería la raíz octava de 2, y me da 1.090508. Vean que estamos haciendo que las cantidades sean más pequeñas. Podríamos afirmar que la tendencia de este valor es hacia 1. Sigamos probando. Calculemos cuando n es 4, en este caso cuando x es 4. Y me está quedando el valor aquí de 1.044274. Siempre con 6 cifras decimales y redondeando. Calculo con 5 y me está quedando aquí 1.021897. Calculo esto cuando tenemos el valor de 6 y me da 1.010889. Parece que nuestra hipótesis inicial en la que creemos que esto va a tender a 1, pues parece verdadero, ¿verdad? Porque vean, los valores han sido más pequeños, pero no han bajado de 1. Calculemos aquí con 8 y nos da 1.002711. Y por último con 9, que fue hasta donde quedó nuestra tabla. 1.001355. Vean entonces que con esta estrategia, teniendo los 9 primeros términos, pues yo podría decir que aproximadamente esta tendencia podría ser a 1. Eso puede ser cierto, puede no ser cierto. Porque imagínense en algún valor, por ejemplo, en el 15ª posición, pues posiblemente esto ya baja de 1, imagínense. Entonces ya no podríamos afirmar de que efectivamente eso tenga una tendencia hacia 1. Vamos a utilizar entonces ahora el método de Aitken, que me habla aquí de que poder acelerar la convergencia utilizando 3 términos consecutivos. En este caso, pues voy a utilizar estos 3 primeros términos, ¿verdad? En donde este sería, por ejemplo, a sub n, ese sería a sub n más 1 y ese sería a sub n más 2. 3 elementos consecutivos de una sucesión. Y vamos a evaluarlos en esta ecuación para ir viendo a qué valor aproximadamente vamos tendiendo cuando nosotros utilizamos 3 valores consecutivos de nuestra sucesión. En este caso, entonces, recordemos, este es a sub n más 1 y a sub n más 2, 3 elementos consecutivos. En nuestra sucesión, a sub n entonces sería 1.414214 menos a sub n más 1, que sería 1.189207, menos a sub n, que es 1.414214, espero no confundirme, 1.189207, sí. Todo esto al cuadrado, dividido a sub n más 2, que sería 1.090508, menos 2 veces a sub n más 1, que es 1.189207, más a sub n, que es 1.414214. Este valor, vean, me ha salido más cercano a 1. Es decir, utilizando los primeros 3 términos, me ha quedado que la convergencia aproximada de esta es de 1.013383. Esta de aquí me salió más cercana a 1 usando simplemente los primeros 3 términos. Vean, incluso más cercana que esta, más cercana que 1. Repitamos este procedimiento utilizando los siguientes 3 términos. Vamos a ver. Ahora vamos a suponer que este es a sub n, que este es a sub n más 1 y que este es a sub n más 2. Entonces a sub n sería 1.189207 menos, siempre y cuando no me haya equivocado, ¿verdad? A sub n más 1 sería el término posterior al que estamos trabajando, 1.18, no es cierto, 1.09, perdón,
0,508 menos a sub n, que en este caso es 1.189207, todo esto al cuadrado, y dividido entre a sub n más 2, que en este caso es 1.044274, menos 2 veces a sub n más 1, 1.090508, más a sub n, que es 1.189207. Esto me da como resultado, vean, 1.003531. Este valor de aquí es tan cercano como este valor de aquí, a 1. Es decir, con hacer 2 elementos, en el que necesito 4 elementos, hemos podido llegar o adelantar hasta el octavo término más o menos. Eso significa que si nosotros hiciéramos esta, posiblemente adelantemos hasta el elemento 15. Estamos entonces utilizando esta estrategia para adelantarnos, usando 3 términos de la sucesión, adelantarnos a los elementos que vamos a encontrar posteriormente. Entonces este método lo que hace es acelerar la convergencia. Si es que existe la convergencia, esto me va a acelerar para darme cuenta hacia qué valor va a converger. Por eso esto se le conoce como la convergencia acelerada. Ahora, sí, yo sé que alguien me va a decir ahorita, pero ¿por qué estamos viendo convergencias de sucesiones si nuestro curso trata sobre la solución de ecuaciones no lineales? La idea viene de que nosotros podemos aprovecharnos de esta idea para poder resolver una ecuación no lineal, aprovechándonos de los resultados de algunos de los métodos que ya conocemos y principalmente del método del punto fijo. Vamos a regresar en el tiempo y vamos a irnos a las clases en las que aprendimos el método del punto fijo. Hubo una ecuación que resolvimos en la que necesitamos de 9 iteraciones para poder determinar la solución de nuestra ecuación. Quiero que observen que esto de aquí es una sucesión de números. Y esta sucesión de números se supone que va a converger a la solución de la ecuación. Eso significa entonces que nosotros podríamos utilizar en esta sucesión, la convergencia acelerada, es decir, el método de Aitken, para poder llegar más rápido a la solución y en vez de utilizar 9 iteraciones, pues posiblemente utilizar simplemente 3 o usar 4. O utilizar más iteraciones para que el método sea muchísimo más preciso. A este método en el que se respalda el método de Aitken se conoce como el método de Stephenson. El método de Stephenson utiliza el método del punto fijo y la convergencia acelerada para un nuevo método en el que podemos aprovecharnos para poder encontrar la solución de una manera más rápida sin tantas iteraciones. Entonces vamos a presentar aquí lo que se conoce como el método de Stephenson. Supónganse que nosotros tenemos una ecuación que debemos resolver dada por la expresión f de x es igual a 0. Si logramos reescribir esta ecuación de tal manera de que podamos tener un punto fijo aceptable, es decir, que se cumplan las condiciones, recuérdense, en la que g' de x se encuentre, que sea, perdón dicho, menor que 1 cuando x esté entre menos 1 y 1, entonces nosotros podemos aproximar nuestra solución, x asterisco, sí, es la solución de la ecuación aproximada, mediante el método de la convergencia acelerada. Porque podemos decir que nuestra solución, es decir, el valor de la solución que necesitamos, se puede aproximar utilizando 3 elementos consecutivos. En este caso, pues un valor x sub 0, un valor x inicial, menos un valor x sub 1, menos el valor inicial x sub 0, todo esto elevado al cuadrado, dividido un x sub 2, es decir, un segundo elemento, menos 2x sub 1, más x sub 0, en la que x sub 0 sería un valor inicial, x sub 1 sería g de x sub 0, y x sub 2 sería g de x sub 1, es decir, prácticamente utilizar el método del punto fijo con 2 elementos consecutivos para poder aprovecharnos de la convergencia acelerada y así encontrar más rápido la solución. A esta estrategia que estoy desarrollando aquí, que utiliza el método del punto fijo y que se auxilia de la convergencia acelerada del método de Aitken, es a lo que se le conoce como el método de Stephenson. Para que lo comprendamos mejor, pues vamos a resolver un ejemplo. Este ejemplo me dice así: obtenga la solución de la ecuación x a la cuarta menos 3x cuadrado menos 3 igual a 0 con un error menor que 10 a la menos 4 en el intervalo entre 1 y 2.
Este método, esta ecuación es prácticamente la que estaba mostrándoles en la que vimos que usamos 9 iteraciones para poder resolverla. Precisamente este de por aquí. Esa ecuación que resolvimos era esta, ¿ven? Es exactamente la misma. Nosotros necesitamos encontrar un punto fijo. En este caso, pues en este método nosotros utilizamos esta de aquí, miren. Cuando nosotros despejamos esta de x a la cuarta. Por lo tanto, pues por eso tengo yo anotado aquí este valor, porque ese es el valor, esa es la ecuación que vamos a utilizar de punto fijo para poder encontrar nuestra solución. Esta ecuación, si nosotros despejamos x a la cuarta, pasarían estos dos términos positivos, 3x cuadrado más 3, y aplicamos una raíz cuarta al otro lado. Para poder aplicar el método, entonces vamos a dibujar una tabla. En este caso, pues yo ya tenía hecha la tabla. Y en esta tabla vamos a poner el valor de n, que es la iteración que vamos a realizar, x sub 0, que es nuestro valor inicial, x sub 1, que se obtiene el valor g de x sub 0. ¿Quién es g de x sub 0? En este caso, g de x equivale a esto, bien. Voy a anotarlo acá arriba. G de x, para nuestro caso particular, sería la ecuación, la expresión raíz cuarta de 3x al cuadrado más 3. También voy a copiar la expresión del método de Stephenson para que la tengamos aquí a la vista y recordemos cómo es. La aproximación de la solución x asterisco es igual a el valor inicial menos x sub 1 menos x sub 0 al cuadrado dividido x sub 2 menos 2x sub 1 más x sub 0. Esta es la expresión de la convergencia acelerada. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra primera iteración. La primera iteración en la que vamos a suponer que la solución pues, se encuentra a la mitad del intervalo. Entre 1 y 2, pues voy a suponer que la solución se encuentra entre o en 1.5. Vamos a proceder a evaluar. Voy a encontrar primero el valor de x sub 1. ¿Cómo encuentro el valor de x sub 1? Evaluando g de x en 1.5. Entonces me va a quedar aquí. Vamos a ponerlo por acá mejor. Vamos a ver. Ahí está. Raíz cuarta de 3x cuadrado más 3. Y lo voy a evaluar en 1.5. Así encuentro x sub 1. Y vean que me da un valor aquí ya de 1.767059. Procedo a encontrar x sub 2, que es g de x sub 1, es decir, voy a evaluar la función en este valor. Entonces vuelvo a evaluar en 1.767059. Esto me da un valor de 1, error, ahí estamos, 1.875298. Y ahora voy a encontrar la aproximación de la solución usando 3 valores consecutivos de la asociación en la que se supone que se está acercando utilizando el método del punto fijo. Vamos entonces aquí a encontrarla. Usando esta ecuación, ¿ven? Ya tenemos los valores de x sub 0, x sub 1 y x sub 2 consecutivamente estos que tenemos aquí. Entonces, veamos, me quedaría 1.5 menos la fracción de 1.767059 menos 1.5, todo esto al cuadrado, dividido x sub 2, que es 1.875298, menos 2 veces x sub 1, que es 1.767059, más x sub 0, que es 1.5. Y esto me da como resultado que, en teoría, la solución es de 1.949065, como nuestra primera aproximación. Vamos a repetir el procedimiento y ahora resulta entonces que nuestra hipótesis es que esta sería la solución, o ese es el valor cercano a la solución. Entonces repetimos el procedimiento, 1.949065. Voy a evaluar otra vez en la función g de x, que en este caso es esta de aquí. Voy a evaluar el valor de 1.949065. Creo que sí le vuelve bien, ¿no? 1.9490, sí. Perdón, dudé. Me da como resultado aquí 1.947891. Ahora evalúo nuevamente en la función 1.947891, el valor que acabo de obtener. Y me da 1.947427.
Calculemos entonces nuestra segunda aproximación. En este caso, x sub 0 sería 1.949065 menos la fracción de x sub 1, que es 1.947891, menos x sub 0, que es 1.949065, todo esto elevado al cuadrado, y dividido entre x sub 2, que equivale a 1.947427, menos dos veces el valor de x sub 1, 1.947891, más 1.949065, que es otra vez x sub 0. En este caso, obtenemos que, en teoría, ahora la aproximación es de 1.947124 en redondear. Vean que aquí podemos calcular un error entre estos dos. Calculémoslo de una vez. El valor absoluto de nuestra fracción de 1.947124. Uy, no, si no. 1.947124. Otra vez. 1.947124 menos 1.949065 dividido entre 1.947124. Aquí tenemos, vean, un error ya entre estos valores de 0.001, pongámoslo. 0.001, que es mayor que nuestro valor que el problema nos pide, que es de 0 a menos 4. Por lo que todavía no podemos decir que ya tengamos la solución. Repetimos el procedimiento. Y aquí me quedaría 1.947124. Y vamos nuevamente entonces a evaluar en nuestra función g de x. Nuestra función g de x que ya la tengo aquí pregrabada. Ahí está. Evalúo entonces en 1.947124. Me da como resultado esto 1.947123. Y ahora evalúo este valor nuevamente, 1.947123. Y me da como resultado 1.947123. Calculemos entonces nuestra tercera aproximación. Vean que los valores son casi idénticos, por lo tanto, vamos a esperar aquí que no haya mucho cambio. Eso esperaríamos. Vamos a ver qué pasa. X sub 0, 1.947124 menos la fracción de x sub 1, 1.947123 menos x sub 0, 1.947124 al cuadrado, dividido x sub 2, que es 1.947123. 23, ahí está. Menos dos veces x sub 1, que es 1.947123, más x sub 0, que es 1.947124. Y esto me da como resultado 1.947124. Me dio exactamente lo mismo. Eso significa que yo tengo aquí que el error es 0. Por supuesto, menor que 10 a la menos 4, al ser valores idénticos. Con 3 iteraciones en el método de convergencia acelerada, es decir, el método de Stephenson, nosotros hemos comprobado que efectivamente la solución converge a 1.947124. Vamos a revisar ese ejemplo que hicimos en la otra vez utilizando el método del punto fijo. Vamos a ver. Por acá. Y vean que en este caso nuestra solución fue de 1.947079. 1.947079. Mientras que aquí... Uy, no, aquí no. Hemos llegado a la solución 1.947124. Usemos una calculadora para ver cuál de los dos métodos pues, fue más certero. Vamos a escribir nuestra ecuación aquí en la calculadora. X a la cuarta menos 3x cuadrado menos 3. Y vamos a igualar a 0. Le vamos a dar que resuelva. Y me queda que la solución es de 1.9471. Vean que el método de convergencia acelerada fue más eficaz que el método del punto fijo para encontrar la solución. Aquí me dice que una solución es de 1.94712296. Es decir, que nosotros tenemos esto hasta con 6 decimales de aproximación bastante efectivo. Y hemos utilizado únicamente 3 iteraciones. Eso sí, pues algunos cálculos un poco engorrosos, pero hemos encontrado la solución de una manera más rápida que utilizando el método del punto fijo. Entonces, pues yo quería mostrarles este ejemplo para que comprobáramos que efectivamente el método de la convergencia acelerada lo que hace es acelerar
la convergencia de la solución aprovechándonos del punto fijo. Espero que esta clase les haya parecido un poco entretenida. Tal vez esta primera parte, que fue un poco engorrosa, pues era para que viéramos cómo una teoría de sucesiones nos puede servir mucho para poder resolver aquí también o poder aprovecharlo en la solución de ecuaciones no lineales. Hasta aquí sería entonces la clase del día de hoy. Espero que les haya parecido entretenida y nos miramos en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho. Audio Jungle.